Dicen que bajo las olas, en las selvas impenetrables y en los desiertos interminables, existen ciudades tan antiguas y poderosas que su sola existencia cambiaría todo lo que creemos saber sobre la historia humana. Atlantis, El Dorado, Bretaña, Shambhala, lugares malditos, bendecidos o desaparecidos sin dejar rastro. Pero, ¿y si te dijera que nuevas pistas están saliendo a la luz y podrían revelarnos que estas leyendas no son solo mitos? Hoy, recorrerás conmigo los secretos mejor guardados de la humanidad. Prepárate, porque una vez que sepas esto, no volverás a ver la historia igual. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha soñado con lugares más allá del alcance de la razón. Ciudades resplandecientes ocultas tras montañas eternas, islas que emergen y desaparecen entre las olas de océanos infinitos, reinos ocultos tras nieblas perpetuas o enterrados bajo las arenas del tiempo. En cada rincón del mundo antiguo, los sabios y exploradores, reyes y mendigos, han buscado estas tierras prohibidas, impulsados por relatos susurrados alrededor de hogueras, pergaminos prohibidos y mapas fragmentados. Lugares donde la gloria, la inmortalidad o la condena guardan al mortal que logre encontrar. La historia de estas ciudades no pertenece únicamente al ámbito de la leyenda, sino que se entrelaza con antiguos textos sagrados, escrituras olvidadas y relatos transmitidos generación tras generación. En ellas, se ocultan los secretos de civilizaciones desaparecidas, de cataclismos tan descomunales que borraron imperios enteros sin dejar más que vestigios y advertencias en los registros de los pueblos supervivientes. Entre todas las urbes míticas, la más famosa y enigmática es Atlantis. Descrita por el filósofo griego Platón, esta isla de inimaginable riqueza y poder habría surgido como un paraíso de sabiduría, avances tecnológicos y esplendor arquitectónico. Se decía que sus templos resplandecían de metales preciosos y que sus campos producían cosechas eternas bajo cielos limpios. Pero el orgullo de sus habitantes los llevó a desafiar a los dioses, provocando una destrucción tan inmediata y total que su recuerdo quedó sumido en las profundidades del océano. Desde entonces, innumerables exploradores han buscado sus restos en el Mediterráneo, el Atlántico y más allá, convencidos de que las aguas aún guardan los vestigios de aquella civilización condenada. A miles de kilómetros, en los densos y asfixiantes pulmones verdes de Sudamérica, surgió otra leyenda, El Dorado. Según las crónicas coloniales, una ciudad donde las calles estaban cubiertas de oro y donde sus reyes se sumergían en lagos sagrados cubiertos de polvo dorado como ofrenda a sus dioses. Esta visión de riqueza infinita y espiritualidad perdida obsesionó a conquistadores y aventureros, quienes, cegados por la ambición, se adentraron en la selva amazónica para jamás regresar. Cada expedición que partía con la promesa de fortuna terminaba devorada por la selva o desaparecía en la inmensidad. A día de hoy, se han hallado restos de ciudades de piedra en zonas remotas de la Amazonía, alimentando la teoría de que los mitos prehispánicos pudieron estar basados en una realidad olvidada. Más allá del Atlántico y el continente americano, entre los acantilados helados y las aguas embravecidas, se cuenta la historia de Bretaña, una ciudad construida por los hombres, pero condenada por el cielo. Edificada bajo el nivel del mar y protegida por diques y compuertas, Bretaña era la joya de los mares, donde la música y la decadencia convivían bajo el reinado de una reina fatal. Pero la soberbia y los pactos prohibidos sellaron su destino. Una noche, las compuertas cedieron y las aguas arrasaron las calles, sumergiendo a la ciudad para siempre. Desde entonces, los pescadores aseguran escuchar, en las noches sin luna, las campanas de Bretaña repicando bajo las olas, y algunos juran haber divisado las torres hundidas en los espejos tranquilos del océano. Más al este, escondida en los recovecos de los Himalayas, la leyenda de Shambhala se mantiene viva en las tradiciones budistas y textos antiguos. Un reino oculto tras montañas imposibles, donde reina la paz absoluta y los habitantes han alcanzado una sabiduría y longevidad inaccesibles para el resto del mundo. Se dice que Shambhala es invisible para quien no está espiritualmente preparado y que solo aquellos de corazón puro podrán encontrar su camino. Profecías milenarias aseguran que, en los últimos días de la humanidad, Shambhala abrirá sus puertas, y de su interior emergerán sabios guerreros para restaurar el equilibrio perdido. Estas ciudades comparten un destino común, haber sido engullidas por las aguas, devoradas por las junglas, borradas por el tiempo o protegidas por su propia leyenda. Pero lo más inquietante es que, en diferentes épocas y lugares, exploradores, marineros, monjes y cronistas han afirmado haber encontrado indicios de su existencia. Restos de construcciones bajo el mar, mapas prohibidos, crónicas de ciudades sumergidas y ruinas cubiertas de lianas alimentan la sospecha de que estas urbes míticas no son simple fantasía, sino fragmentos de una historia oculta. Incluso en textos antiguos como la Biblia o los manuscritos del Mar Muerto, aparecen referencias a ciudades destruidas por su impiedad o su contacto con saberes prohibidos.
Sodoma y Gomorra, las ciudades malditas por sus pecados, podrían haber compartido destino con Atlantis o Bretaña. Los mitos universales parecen coincidir en una advertencia común: las civilizaciones que desafían las leyes divinas y naturales están condenadas a desaparecer sin dejar rastro. El ser humano, movido por su sed insaciable de conocimiento, sigue rastreando las huellas de estos reinos olvidados. Los avances en arqueología submarina, el uso de imágenes satelitales y el estudio de textos antiguos han revelado indicios inquietantes que sugieren que, tras las leyendas, pudo haber realidades que desafiaron a su tiempo. Lugares de esplendor inimaginable que perecieron por orgullo, exceso o voluntad divina. Hoy, nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo y el mito. Atravesaremos mares embravecidos, selvas prohibidas y montañas que rozan los cielos, para intentar reconstruir las historias y los secretos de estas ciudades imposibles. Porque quizás, en algún rincón olvidado del mundo, las piedras cubiertas de musgo, las campanas bajo el océano o las ruinas sepultadas por la arena sigan esperando ser descubiertas. Y tal vez, su legado aún tenga algo que enseñarnos. El viaje comenzó en las profundidades del Océano Atlántico, allí donde los mapas antiguos dibujaban extensiones desconocidas y los marineros medievales advertían de criaturas imposibles. En esas aguas, se decía, yacía la legendaria Atlántida, la isla que una vez desafió a los dioses y pagó el precio. Los cronistas afirmaban que sus templos estaban cubiertos de oricalco, un metal brillante como el fuego, y que sus habitantes dominaban conocimientos que permitían controlar el clima y extraer energía de las profundidades de la tierra. Las leyendas hablaban de un cataclismo repentino, terremotos, olas gigantes y un resplandor que rasgó el cielo antes de que la isla fuera devorada por el océano. A día de hoy, en los fondos abisales del Atlántico, se han hallado estructuras que algunos aseguran podrían ser vestigios de aquel imperio perdido, cubiertos de corales y arenas milenarias. Desde las aguas oscuras del Atlántico, la ruta se adentró en los densos y enigmáticos territorios de Sudamérica, en busca del dorado. La leyenda nació entre los pueblos indígenas, que hablaban de una ciudad donde el oro no era símbolo de riqueza sino de pureza espiritual. Las crónicas narraban rituales en los que los sacerdotes cubrían al monarca de polvo dorado antes de sumergirlo en una laguna sagrada. Sin embargo, para los conquistadores, el mito tomó otro significado: una ciudad de interminables riquezas materiales. Durante siglos, expediciones enteras se perdieron en los valles y selvas amazónicas, consumidos por la fiebre del oro y los peligros invisibles de una tierra salvaje. Solo en tiempos recientes, imágenes aéreas y descubrimientos arqueológicos han revelado antiguas ciudades de piedra cubiertas por la vegetación, sus calles desiertas y sus templos olvidados, alimentando la posibilidad de que una versión terrenal del dorado sí existiera. El siguiente destino se alzaba entre las aguas embravecidas. La ciudad de Bretaña, edificada bajo el nivel del mar, era considerada la joya del mundo celta. Sus habitantes, entregados a una vida de lujo y excesos, construyeron una urbe protegida por compuertas de bronce que mantenían las aguas a raya. Sin embargo, los antiguos relatos afirman que el pecado de sus gobernantes atrajo la furia divina. Una noche, una tormenta interminable azotó la costa, y las compuertas cedieron. Las olas arrastraron palacios, torres y templos, sumergiéndolos en una tumba de agua. Aún hoy, en noches sin luna, algunos pescadores aseguran oír las campanas de Bretaña resonando bajo las olas, y en días de mar en calma, las sombras de antiguas torres parecen perfilarse bajo la superficie. Más al este, las cumbres heladas de los Himalayas guardaban otro secreto ancestral: Chambala. Según los textos budistas y las crónicas de exploradores occidentales, se trataba de un reino oculto, invisible a los ojos de los impuros. Una ciudad de sabiduría absoluta, donde sus habitantes dominaban artes desconocidas y conservaban reliquias antiguas capaces de alterar la realidad. Las leyendas coinciden en que Chambala permanece oculta hasta el fin de los tiempos, cuando abrirá sus puertas para guiar a los hombres justos en una última batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Algunos mapas tibetanos antiguos sugieren la existencia de pasos secretos y valles ocultos donde podría ocultarse esta urbe, y relatos de monjes viajeros hablan de templos perdidos en lugares inaccesibles, donde arden antorchas eternas y estatuas milenarias contemplan el paso de los siglos. Finalmente, entre las arenas abrasadas del desierto africano, se alzaba el recuerdo de Zersura, la ciudad blanca. Un oasis oculto tras interminables dunas, donde los edificios brillaban como marfil al sol y los manantiales prometían la inmortalidad. Los textos árabes medievales narran que aquellos que lograron encontrarla descubrieron estatuas de oro, cofres de piedras preciosas y pergaminos antiguos escritos en lenguas olvidadas. Pero quien osaba llevarse un solo objeto sufría una muerte terrible en su regreso. A lo largo de los siglos, numerosas expediciones cruzaron los mares de arena en busca de Zersura, pero casi ninguna regresó.
Algunos exploradores modernos han hallado restos de antiguas fortalezas y complejos de tumbas talladas en roca, lo que sugiere que tras la leyenda podría ocultarse una historia real, perdida bajo siglos de arena y olvido. Cada una de estas ciudades, dispersas en los rincones más remotos del planeta, comparte un mismo destino: haber sido recordadas como advertencias, símbolos de soberbia o refugios de sabiduría prohibida. En cada época y cultura, han sido reinterpretadas, conectadas entre sí a través de misteriosas coincidencias y relatos similares. Y aunque la ciencia moderna las considera mito, los descubrimientos arqueológicos, los manuscritos antiguos y las leyendas persistentes mantienen viva la sospecha de que, tras el velo de la fantasía, puede ocultarse una verdad mucho más inquietante. A lo largo de los siglos, estas ciudades legendarias han ejercido un magnetismo irresistible sobre la imaginación humana. No son solo historias antiguas relegadas a los pergaminos de los monjes o a las canciones de los bardos, sino símbolos universales que sobreviven en la memoria colectiva, recordándonos que la historia oficial es apenas una bruma tenue sobre un océano de misterios olvidados. Cada civilización, en su momento, tuvo su Atlántida, su Eldorado, su Bretaña o su Chambala, lugares donde se condensaban sus temores, sus deseos de inmortalidad y sus advertencias sobre las consecuencias del exceso, la arrogancia o el conocimiento prohibido. Lo más fascinante no es que estos mitos se parezcan entre sí, sino que hayan surgido en culturas separadas por océanos, montañas y siglos de distancia, como si la humanidad entera compartiera un eco común de un recuerdo ancestral. ¿Y si no se tratara solo de leyendas? ¿Y si estos relatos fueran las huellas borrosas de civilizaciones reales, de ciudades que alguna vez dominaron sus mundos y que, tras su caída, se desdibujaron en los relatos orales y en las crónicas fragmentadas de aquellos que sobrevivieron a su destrucción? Las expediciones modernas, armadas con tecnología satelital, submarinos de exploración, han comenzado a redescubrir vestigios que reavivan estas teorías. Ciudades sumergidas en los mares de Japón, estructuras ciclópeas ocultas bajo la selva amazónica y ruinas de piedra erosionadas por los siglos en los desiertos africanos parecen susurrar una misma historia: que hubo un tiempo en que la humanidad caminó junto a dioses, alzó imperios de conocimiento imposible y después, como castigo o consecuencia natural, fue arrasada por su propia ambición. Y sin embargo, más allá de las piedras, los templos caídos y los mitos transmitidos en susurros, lo que permanece inalterable es la búsqueda. Esa pulsión instintiva que lleva al ser humano a aventurarse hacia lo desconocido, a cartografiar mares infinitos, a penetrar junglas impenetrables y a excavar desiertos abrazados por el sol en busca de una ciudad perdida. Es una necesidad que trasciende la simple curiosidad, es una reafirmación de nuestra esencia, una forma de recordar que, aunque se intente domesticar la historia y establecer fronteras al conocimiento, siempre habrá huecos oscuros y territorios prohibidos esperando a ser descubiertos. Las antiguas crónicas advertían que quien hallara estas ciudades correría la misma suerte que sus antiguos moradores. Los relatos hablan de expediciones enteras desaparecidas, de locuras repentinas y de conocimientos que no debían ser revelados. Tal vez, el verdadero valor de estas leyendas no radique en descubrir sus ubicaciones, sino en preservar el misterio. Porque el mito, en su esencia, cumple una función: mantener viva la llama de lo desconocido y recordarnos que no todo en el mundo puede ni debe ser explicado. En esa tensión entre lo que se sabe y lo que se intuye, entre lo visible y lo oculto, habita la verdadera grandeza de estas ciudades legendarias. Atlantis sigue sumergida en su tumba marina, El Dorado duerme bajo las raíces de árboles milenarios, Bretaña canta su elegía bajo las olas, Chambala guarda su secreto en los valles imposibles del Himalaya y Zersura permanece tras las dunas interminables. Cada una espera al viajero audaz, al soñador incorregible, al explorador que, movido más por el deseo de comprender que de poseer, se atreva a buscar allí donde la razón se niega a mirar. Porque, al final, estos lugares míticos no son solo espacios físicos, son territorios del alma. Reflejos de las esperanzas y temores de la humanidad. Manifestaciones de la eterna pregunta que nos acompaña desde el inicio de los tiempos: ¿y si existiera algo más allá de lo que creemos conocer? ¿Y si los dioses, las civilizaciones imposibles y las ciudades eternas no fueran simples invenciones, sino testimonios de un pasado que se resiste a ser borrado? Mientras una sola persona contemple las aguas de un océano en calma, sienta el viento del desierto o se pierda entre montañas olvidadas y se pregunte qué secretos esconde el mundo, estas leyendas seguirán vivas. Porque su verdadero poder no está en su existencia material, sino en su capacidad de inspirar preguntas imposibles, de desafiar certezas y de recordar a cada generación que, incluso en la era de los satélites y los mapas globales, todavía quedan rincones inexplorados y misterios que se burlan del paso del tiempo. Así, el viaje nunca termina. Mientras los nombres de Atlantis, El Dorado, Bretaña, Chambala y Zersura resuenen en la imaginación de los hombres, la búsqueda continuará.
no como una expedición física, sino como un viaje interior hacia los límites de lo posible. Y quizás, en esa búsqueda interminable, se halle el verdadero significado de estas ciudades legendarias. Recordarnos que el misterio, lejos de ser una carencia, es el motor que ha movido a la humanidad desde su origen. Si esta travesía por las ciudades perdidas del mundo antiguo te dejó pensando, imagina lo que viene. Aquí, cada semana, revelamos los misterios que la historia quiso enterrar, y que tú mereces conocer. Así que, si te apasionan las leyendas, los secretos olvidados y las civilizaciones que el tiempo casi borró, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque en este canal, los mitos no mueren, renacen. Y tú, puedes ser parte de la próxima expedición.